ולא כאשר ברכה ויסמכו חבריי ולא מלאת המטרו ולא אל תרתמי ולא למטור אסור ולא לשונותו ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה בזבח והם כי ידנו היית חוכמה מפי דעת ותבונה גל לעינם ואבית הנפלאות מתורתך. Zat Hashem, nuestro estudio en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes, para el refuá shlema de todos los heridos y todos los enfermos, para el pronto regreso de todos los rehenes y que Hashem les dé sabiduría a nuestros dirigentes que tomen las decisiones correctas. Top, estamos en Nefesh HaChaim, Rav Chaim de Volozhin, Shar Dalet, cuarta parte, Perek Yut Alef, capítulo 11, donde dice Besham Beparshat Vayeshev, página abajo, el último. Lee con alguien. Bueno, estamos viendo el tema de la grandeza del estudio de la Torá y de la dependencia de todos los mundos del estudio de la Torah. Y la recompensa que tiene la persona que estudia Torah. Vesham beparshat Vayeshev, ahí es en el Zohar. En la parshat de Vayeshev, Achar she'erich techilá, luego de que amplió y alargó al principio במעלתו הנוראה של האדם עוסק בתורה בעולם הזה ובעולם הבא. El Zohar ahí con amplitud habla del nivel, de la categoría que tiene la persona que estudia Torah y la recompensa que tiene en este mundo y en el mundo venidero, y también el castigo de lo que sucede con la persona que hace lo contrario en los dos mundos, de la persona que se deshace o se debilita en su estudio, que se mitrape mimena, יורשו הגדול בשני העולמים כשמתרפא ממנה חס ושלום. סיים ואמר בגין כך, termina ahí diciendo el Zohar, y por ese motivo Kula Kaima al Kiyuma de Oraita, todo depende, todo se sostiene por el cumplimiento de la Torah. De alma loit kayem be kiyume, el mundo no se sostiene en su sostén, en su existencia, ela be oraita, sino con la Torah de iu kiyuma de almin al el ala betata, porque ella es la que sostiene a los mundos, el sostén de los mundos superiores y inferiores. Dichtiv im lo b'iti yomam v'layla ukot shamayim v'aretz lo samti. Si no, por mi pacto, o sea, del cumplimiento de la Torah, del estudio de la Torah día y noche, las leyes del cielo y de la tierra no hubiera puesto. Entonces vemos aquí de que el cumplimiento del pacto es lo que sostiene al cielo y la tierra. En la parsha de Truma, Achar she'erich ba'inyan, luego de que también alargó y amplió en el tema Levaer, para explicar que por medio de la Torah se crearon todos los mundos. Amar achareize, luego dice el Zohar lo siguiente: que bandit bere alma, por cuanto que fue creado el mundo, kol milá bemilá lo hago mitkayem ad desalik bireuta lemibre adam, subió. Por cuanto que fue creado el mundo, cada cosa y cosa no se sostiene, no se sostenía y no se sostiene. Ad desalik bereuta, hasta que subió al deseo, a la voluntad de Hashem, le mibre Adam,
crear al hombre, de Yerem Ishtadel Boraita, que él se ocupe de la Torah. Ubeginá Itkayem Alma, y por él se sostiene al mundo. Gená suena como Gehenom o Giná. No, Beginé זה Begin Hu, כאילו Biglal Hu, por él se sostiene al mundo. Alma es mundo. ¿Qué? Alma es mundo. זאת אומרת, dice el Zohar, que en el momento que el hombre fue creado, o el mundo fue creado, cada una y una de esas cosas que Hashem creó, en todos los mundos, galaxias, dimensiones, no se mantuvo hasta que fue la voluntad de Hashem crear al hombre, que estudie Torah, y por él el mundo se sostiene. Que luego de que Hashem crea toda la existencia, es algo semejante a lo que vimos, de que el mundo fue creado a condición de que Am Israel reciba la Torah. ¿Se acuerdan que estudiamos lo que dice la Gemara, el Masejet Shabbat, Peijet 88, que dice que por eso en el sexto día de la creación dice Vayeyere Vayeboker Yom Hashishi, el sexto, que viene a señalizar el sexto día de Sivan del año 2448, cuando Am Israel reciba la Torah, y que Akadosh Baruj Hu condicionó a la creación y le dijo que si Am Israel recibe la Torah, el mundo va a mantenerse y va a existir, y si no, no. De la misma forma aquí, todo lo que Hashem creaba no tenía la seguridad que esa creación se iba a mantener hasta que Hashem tuvo la voluntad de crear al hombre, que él se encargue del estudio de la Torah, y por él, por ese hombre que estudia la Torah, el mundo se sostiene. Hashta, y ahora, Colman dice que él va a beoraita beishtadel va, todo aquel que observa la Torah y se ocupa de ella, kiviachol mekayem kol alma, es como si él estuviera sosteniendo al mundo. Kuchabrihu istakel beoraita obra alma. Akadosh Baruj Hu observa la Torah y crea al mundo. Barnash istakel beoraita mekayem alma. Y el hombre observa la Torah y sostiene al mundo. Hashem crea al mundo, pero hay alguien que tiene que darle continuidad a esa existencia. ¿Quién es? El hombre que estudia Torah. Una pregunta, la palabra istakel, ¿en qué tiempo lingüístico de hebreo está? Presente, pasado, futuro, no sé qué. Istakel. Pasado. Pasado. Me parece. ¿Qué? Miró. ¿Qué? Ishtakach, entonces vemos aquí, de Uvda Bekiuma de Kol Alma Oraita Ihi, que el hecho, la creación y el sostén de todo el mundo es de la Torah, es la Torah. Ella es la que sostiene y mantiene al mundo. Begin Kach, y por ese motivo, Zaká Ihu es Zehut, tiene meritorio aquel hombre, Ihu Barnash de Ishtad el Boraita, que se ocupa de la Torah, de Hai Ihu Mekayem Alma, porque él en ese momento está sosteniendo al mundo. Ubeparshat Vaikra Yutalef Sof Amud Bet, Begin de Alma lo idberi ela Begin Oraita, por cuanto que el mundo no fue creado sino para la Torah, o sea, para que la Torah sea cumplida en el mundo. De Israel mitazke beoraita, y todo tiempo que el pueblo de Israel se ocupa de la Torah, alma mitkaim, el mundo se sostiene. De Israel mitbatle meoraita, pero todo tiempo que Am Israel se anula del estudio de la Torah, no estudia Torah, maktiv, que está escrito, im lo britio man balayla, jukot shamayim vaaretz lo samti.
si no van a cumplir con mi pacto, entonces las leyes del cielo y la tierra no pondré, de tomar que el mundo no va a seguir existiendo. Velachen amru beperek ma'alot haTorah. Y por eso está escrito en el capítulo denominado sexto del Pirkei Avot, Akoto, denominado sexto del Pirkei Avot, uno abre el Sidur y hay una costumbre desde Pesach, desde después de Pesach hasta Shavuot, y muchos la continúan hasta Rosh Hashanah, de leer un capítulo de Pirkei Avot en Shabbat. Esa es costumbre Sefaradim, Ashkenazim, ¿cierto? Los Ashkenazim lo hacen en Minjá, Sefaradim creo que en Shacharit o Musaf, ¿no? Cada uno, por cuanto que las tardes se hacen largas en verano, entonces se acostumbró a leer un capítulo de Pirkei Avot. El Pirkei Avot original tiene 5 capítulos. 5. Pero, como dije, en el sexto, en los Sidurim, aparece un sexto capítulo que se denomina, se acostumbra a llamarlo Perek Kinyan Torah, el capítulo de la adquisición de la Torah. ¿Por qué? Porque ahí habla de la grandeza de la Torah y de cómo una persona debe comportarse para adquirir y estudiar Torah. Entonces agregaron ese capítulo a la lectura del Pirkei Avot, a pesar de que no es un capítulo realmente del Pirkei Avot, sino que es una braita, es un agregado. Por eso solamente acoto eso para que sepan de que cuando lean ese sexto capítulo, ¿sí? Que entre paréntesis, ¿por qué agregaron uno? Porque esas son las semanas después de Pesach hasta Shavuot. Son 6 semanas, sin contar la semana de Pesach que no se lee. Entonces, en cada semana se lee un capítulo y se termina con el capítulo de Kinyan Torah en el Shabbat anterior a Shavuot. Sí, porque son 7 semanas. Pero son 6 de las que se leen. 6 capítulos y una que no se lee. Mejor. Velechane amru beperek ma'alot haTorah. Y aquí también es denominado los niveles, las categorías de la Torah. Shekol haosek betorah lishma nikra rea. Todo aquel que se ocupa de la Torah, estudia la Torah, leshem shamaim, como ya lo estudiamos ampliamente, es denominado rea. Más de rea. Ve'afta le reaja kamoja. ¿Qué significa ese pasuk? Amarás a tu prójimo, a tu compañero, como a ti mismo. Sí, pero también la palabra está como se critica. Ra. No. Amarás a No tu es ra. prójimo, aunque Entonces mal, el que estudia, algo así, yo entiendo. Si usted La palabra me hace mal, yo tengo que quererlo igual. La Mishnah en Pirkei Avot y el pasuk en la Torah no hablan de algo malo, hablan de el rea. El rea es un compañero, es un amigo, es el semejante. Y dice la Mishnah de que la persona que estudia Torah Leshem Shamaim se denomina compañero de Akadosh Baruj Hu. La persona que estudia Torah se vuelve compañero, se vuelve mancuerna de Akadosh Baruj Hu. Que kiviachol nesa shutav leotzar bereshit yitbarach shemo. Lama. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve compañero de Hashem? Porque el que estudia Torah se vuelve socio en la creación de Akadosh Baruj Hu. Hashem creó al mundo y tú lo sostienes, entonces tú te volviste parte de la compañía denominada Briat Olam, la creación del mundo. ¿Sí? Hay una compañía, ¿sí? Que está aquí en Israel, en Jerusalén, que se llama, ¿sí? Compañía de Construcción Briat Olam, creación del mundo. ¿Conocen esa compañía o no? ¿Nunca estuvieron ahí? Creo que queda en el Major Meir también una sucursal. Sí, hay varias de repartidas aquí, pues tiene varias sucursales. ¿Sí? Hay algunos que las acostumbran a llamar yeshiva.
Ah, sí, sí, sí. Varias sucursales. Entonces el que estudia Torah se vuelve socio en la compañía de la creación del mundo y por eso se denomina Rea, por eso se denomina compañero, amigo, semejante con Akadosh Baruj Hu. Ubilti ze hayu chozrim kulam letov vavou. Y si no fuera por ello, por el estudio de la Torah, todos los mundos volverían a la nada. Como se katuv en Midrash Anal, dimitich ra'ayati de olami shekiblu torati. Como está escrito en el Midrash, respecto al pasuk, al versículo en Shir Hashirim, que ahí dice Shlomo HaMelech, dimitich ra'ayati, te asemejé a mi compañera, ra'ayati, es como rea es compañero, ra'ayati es mi compañera, ¿sí? ¿Sí? Muchos acostumbran a llamar a su esposa mi re'ayá, mi compañera de vida. Entonces, Am Israel, el estudiante de la Torah, se considera mi compañera en la creación del mundo porque recibieron la Torah y la cumplen y la estudian. Perek Yav Yudvet. Bueno, hay algo muy interesante en el estudio de la Torah que se llama Hidushei Torah. Más de Hidushei Torah, la palabra Hidush viene de Hadash. Pero si no hay nada nuevo debajo del sol, ¿qué es eso? Mejor, debajo del sol. Pero la Torah es por encima del sol. Entonces esto viene por encima. ¿Ah? Estos vienen por encima del sol. En el mundo de la naturaleza, las cosas son estáticas, ¿sí? Caja, lo que Hashem creó, así es. Y así queda en el mundo natural. Pero el estudio de la Torah es Dvar Hashem, es la palabra de Hashem. Y el estudio de la Torah nos eleva a la dimensión, a la teva, por encima de la naturaleza, por encima de lo estático. ¿Sí? La Torah es algo que está en movimiento, es algo que tiene vida, es algo que desarrolla. Y por eso existe el concepto de Hidushei Torah, que es muy importante, que la persona, no que invente cosas que se le vienen a la cabeza, que son tonteras, sino, behemet, que luego de analizar y estudiar algo en la Torah, no importa en qué ítem de la Torah escrita, Torah oral, alajá, midrashim, no me llame, en cada cosa que él estudie, que trate de sacar alguna conclusión renovadora, aclaro, no reformadora, sino renovadora, más otomere, que dentro del entendimiento en lo que él está estudiando, que haya una especie de, ¿cómo se dice? Una especie de chispa pincelada que es de él, que es auténticamente de esa persona. ¿Qué? Baruch Hashem, tenemos grandes mefarshim, grandes comentaristas, tenemos Tanaim y Amoraim y Rishonim y Aharonim, pero Akadosh Baruj Hu le dejó a cada uno un lugarcito donde él puede escribir su propia Torah. Lo que él aprende de la Torah, lo que él logra percatar en la Torah, que nadie más pudo percatar, sino él. Esa Neshama logró percibir algo especial dentro del estudio de la Torah que ninguna otra persona en el mundo. Akadosh Baruj Hu estuvo esperando desde Matan Torah que él venga, que esa Neshama venga para revelar esa enseñanza nueva en la Torah. Eso es un hidush en la Torah. ¿Entendieron lo que es un hidush en la Torah? Buenos días. De todo, creo que, o yo por lo menos, siempre que veo algo que pienso que hay alguna cosa, primero voy a buscar fuentes
de si alguien ha tenido algo de Sonina, Sarikin, Rabanín, porque a lo mejor yo lo que digo, a lo mejor en la mente yo ya lo había estudiado antes. Yo me acuerdo una vez, estaba en clase y le dije, y empezamos a estudiar Gemara, y le digo, eso yo ya lo sé. Imposible, sí, no, esto nunca lo he estudiado. Digo, pero perdóname, yo ya lo sé. Y entonces, seguro que yo había estudiado algo donde fuera, y entonces me vino a la mente todo ese tema de la Gemara, que además era verdad, pero claro, no era mío. Ten cuidado con eso. Exacto. Entonces, Kohen Kol, otra vez. Ya estudiamos una vez de que la persona estudia toda la Torah cuando está en el vientre de su madre, y ahí está todo el potencial de la Torah ya incluido en él. Eso es uno. Y después, cuando la persona va aprendiendo y estudiando, se da cuenta de que las cosas no son totalmente novedosas, sino que de alguna forma ya está familiarizado con esas ideas. Eso es uno. Dos, el Talmud dice de que todo lo que una persona vaya a enseñar de Torah, afilo las cosas que Rabbi Akiva enseñó, como dice la Gemara, de que Hashem le hizo un paseo por el túnel del tiempo a Moshe Rabenu, y llegó a la época de Rabbi Akiva, y entró en Shur de Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva empezó... No, el sipur es así, que a Kadosh Baruj Hu estaba poniéndole coronas a las palabras, a las letras de la Torah, lo que nosotros llamamos los tagim, ¿sí? Vieron alguna vez que las letras de la Torah tienen, algunas letras de la Torah tienen como una especie de coronitas que tienen encima. Y por eso, que Ilu que se retardaba de entregar la Torah, y Moshe Rabbeinu le dice, no, Kvar, ¿qué estás haciendo ahí? Ya, ¿cuánto maquillaje le estás haciendo a la Torah? Maspik. Entonces le dice a Kadosh Hu a Moshe, este maquillaje, va a venir un jajam en el futuro que se llama Rabbi Akiva, y de cada uno de esos maquillajes va a sacar alajot. ¿Sí? De cada una de esas coronitas que tú dices ahora maquillaje, va a sacar alajot. ¿Qué? ¿No? Entonces Hashem, Moshe Rabbeinu le dice, ¿quién es ese Rabbi Akiva? A ver, ¿me lo puedes mostrar? A ver cómo se ve. Dice, ¿Ah? Le dio curiosidad de esta persona. A cualquiera le daría. Entonces lo llevó y entró en uno de los shiurim de Rabbi Akiva frente, quién sabe a cuántos alumnos tenía en ese momento, si es antes de la epidemia, después de la epidemia. Abal Becholofen estaba ahí en el shiur y Moshe Rabbeinu estaba ahí sentado, boquiabierto, y no entendía nada de lo que estaba hablando Rabbi Akiva. ¿Sí? Entonces Hashem le dijo, vete para atrás, sí, siéntate ahí con tranquilidad. Y escucha. Y se sintió mal, porque dijo, yo entrego la Torah, yo soy el dirigente de Israel, y ahora me siento en un shiur frente a un jajam que va a venir muchas generaciones después, y no entiendo, puro chino está hablando de la Gemara, y de Rashi, de Tosfot, y de esto, y del Rambam, y de Rosh, y de la discusión entre el Shulchan Aruch y el Ramá y la Mishnah Brura y el Ben Ishai y el Rabo Ovadia Yosef, y no entendía nada de lo que estaban hablando. ¿Qué? ¿Todo? Hasta que en un momento dice una halajá y un alumno le pregunta, ¿y tú, Rab, de dónde sacaste esa halajá? ¿De dónde sacas eso? Le contesta Rabbi Akiva, halajá le Moshe mi Sinai. Me quedo tranquilo, Moshe, ¿no? Esta halajá es de Moshe de Har Sinai. Oh, ahí. Le volvió el oxígeno a Moshe Rabbeinu. Está bueno. Entonces, ese es un sipur que hay que analizarlo aparte, pero Jajamín dijeron de que no hay ningún hidush de la Torah que vaya a decir algún alumno, ¿sí?, que no haya estado ya en la cabeza o en la mente de Moshe Rabbeinu. De Moshe. De Moshe. Ese es
Toda la Torah está en Moshe. Toda. Y por eso, Jajamim dicen de que cada Talmid Jajam es un pedacito de Moshe Rabbeinu. ¿Qué? Entonces, ¿en dónde están los Hidushim? Entonces, ¿qué es un Hidush? Si todo ya está en Moshe Rabbeinu, ¿mejor? Pero ¿qué vimos ahí? ¿Qué vimos ahí en esa historia con Rabbi Akiva? Toda la Torah, hasta el final de los días, parte de Moshe Rabbeinu. ¿Sí? La plataforma se llama Moshe Rabbeinu. ¿Okay? Y por eso Moshe se llama Rabbeinu. ¿Okay? Siempre nosotros explicamos y enfatizamos que cada uno tiene su título que le corresponde exactamente. ¿No? Abraham Avinu. No Abraham Rabbeinu. Abraham Avinu. Yitzhak Avinu. Jacob Avinu. ¿Por qué? Porque ellos son papás. ¿Sí? Los papás no te enseñan Torah. Los papás son papás. Ellos te enseñan cómo ser una buena persona. A veces ellos no te dan shiurim en la casa. Ellos son padres. ¿No? Después viene Moshe Rabbeinu. Moshe ulo abba. Moshe no es papá. Moshe es Talmid Jajam. Él te enseña Torah. ¿Sí? Aarón a Cohen. Él es Cohen. Él sirve en el Betamikdash. Ese es su título. David Amelech. Él es rey. La función de rey. Yosef Atzadik. Cada uno tiene su título exactamente que le corresponde. A lo entonces Moshe es el maestro de Am Israel. Y el maestro tiene en su mente toda la Torah, pero la tiene en moléculas que todavía no todas se revelaron. Entonces cada uno de nosotros tiene la función de agarrar una molécula de Moshe y revelarla al mundo. ¿Y por qué? Porque Hashem quiere de que esa molécula de Moshe, Kaniré, que es compatible con tu Neshama. Tu Neshama es compatible con esa molécula y por eso esas palabras de Torah novedosas que nunca alguien escuchó, tienen que venir por tu vehículo, o sea, por medio de ti, y de esa forma vienen los Hidushim al mundo. De esa manera vienen las enseñanzas y las enseñanzas novedosas de la Torah al mundo. No, usted decía Moshe Rabbeinu, ¿no? Pero luego también nosotros decimos Rabbeinu Moshe, ¿no? A Rambán. ¿Ah? A Rambán, ¿cómo se le dice? Rabbeinu Moshe. No, pero si Moshe es bueno, Moshe es Rabbeinu, obviamente. Sí. Pero ¿cómo no sabía lo que está explicando Rabbi Akiva? ¿Por qué? Porque él tenía, bueno, esos conocimientos como en semillas, ¿sí? Es como tú ves una semilla, ¿no? Y después de algunos años tú ves el fruto. O sea, tú ves el fruto y dices, ¿de dónde salió esto? ¿Qué es este fruto? ¿No? No sabes de dónde salió. ¿No? Pero ¿de dónde salió? De la semilla. Pero ¿de dónde salió ese fruto? ¿De dónde salió la Torah de Rabbi Akiva? La Torah de Rabbi Akiva salió de la Torah Shebal Peh, de la Torah oral que recibió Moshe Rabbeinu en Har Sinai. Solamente que no estaba desarrollada, estaba en potencia, estaba nuclear, como se dice. Y los Jajamim de todas las épocas, ¿sí? Los Tanaim, los Amoraim, los Geonim, los Rishonim, son los que van desnucleando, son los que van, ¿sí? Desglosando todo ese núcleo que se encontraba en Moshe. ¿Comprendido? Lo vemos en la Mishnah. Algo tan chiquito y ahí se empieza a codificar y a desarrollar. O sea que Kadosh Baruj Hu ha ido desglosando conforme las épocas. Ha ido desglosando toda la mentalidad con el Shulchan Sachar o Ramban. Eso es lo que hacen los Jajamim, los estudiantes de la Torah. ¿Sí? En el caso de nuestros padres, lo importante es primero el nombre y después el oficio. El título, mejor. Primero, Eso siempre. Lo importante de Moshe
Es Moshe. Rabé. Ajá. Pero lo importante de Akiva no es Akiva, es Rabí Akiva. Primero lo que hace y después no es lo mismo. Abraham Abin. De Kitzur, entonces, esa es básicamente la idea de lo que habla aquí el Rav Chaim de Volozhin en este capítulo. Hidushim. Y los Hidushim son luces nuevas que se revelan en el mundo del estudio de la Torah. ¿Sí? Y cada uno tiene básicamente su porción en esta función de Lehadesh Hidushim, de traer alguna idea nueva en algún estudio de la Torah que él ha hecho. De Kol Sheken Hidushim, como van, hay personas que traen al mundo Hidushim Ktanim, pequeños. Hay genios de la Torah que sus Hidushim son gigantescos, ¿sí? Que abarcan grandes dimensiones de conocimientos de la Torah. Un Hidush de una persona Pashut o de un Talmid Pashut es algo que él sabe, que se lo contó a su hermano, a su compañero, a su jabruta, ¿sí? Pero vienen las luces de las generaciones, de los grandes jajamim de la historia, ¿sí? Y ellos traen grandes hidushim en la Mishnah, después en la Gemara, después el Mishneh Torah del Rambam, y el Shulchan Aruch del Rabbi Yosef Karo, y el Ramá, y la Mishnah Brura, y el Rabbi Yosef, con sus libros, cada uno en su generación. Rav Kook, Kamuban, el Ari Kadosh, el Baal Shem Tov, el Admor HaZaken, y el Gaon de Vilna, cada uno en su momento. וכל שכן חידושים אמיתיים דאורייתא, המתחדשים על ידי האדם. Y por supuesto, los hidushim verdaderos, y por eso él enfatiza. Sí, a veces una persona dice cosas, pero que están un poco desconectadas de la realidad de la Torah. Se le ocurrió algo, ¿sí? Y lo quiere poner ahí, en algún pasuk o en alguna halajá, pero no es exactamente eso de lo que estamos hablando, sino bemet, que una persona analizó, estudió algo y llegó a una conclusión verdadera que se conecta con el texto estudiado. Y esos son los verdaderos hidushim de la Torah que se van renovando por medio de la persona al yedei Adam, mitchachim al yedei Adam. Ein aroch legodel noraot niflaot inenam upulotam lemala. No se puede medir lo grande y maravilloso de estos hidushim y cómo ellos influencian arriba. Es como agarrar un núcleo de energía y darle vida. Es como agarrar, ¿sí?, energía y poner una lamparita y que empiece a alumbrar. La energía existe, ya fue meot, kol hakavod, pero ¿de qué me sirve esa energía si no tengo una lámpara por medio de la cual pueda revelarse toda esa energía? Entonces, ese es el Hidush Torah. El Hidush Torah es una idea de Torah que está como oculta y que vino una mente de un Talmid Jajam o de un estudiante de Torah y la sacó de su cáscara y le dio existencia, le dio revelación. Dice que la maravilla que causa arriba en el y esto provoca en el Shamaim, ¿sí?, una revolución. Lama, Shekol milá o milá pratita mitechadeshet mi piadam, porque cada palabra y palabra que se renueva, particular que se renueva de la boca del hombre, cuando una persona dice una palabra de Torah nueva que Ilu nunca se escuchó, Akadosh Baruj Hu la agarra, la besa, y le pone una coronita encima.
Entonces dice, oh, Baruch Hashem, llegó el momento en la historia que alguien revele esta maravillosa palabra de Torah que estaba en la molécula de Moshe Rabbeinu, que nunca había salido de ahí, y ahora Baruch Hashem ya salió hacia afuera. Ya el mundo puede ahora oler y tener satisfacción de esa palabra de Torah. Por eso Akadosh Hu la ama tanto. ¿Qué? Si a una persona se le ocurre un kiddush, pero que no es judía, no sé, o en otro mundo, es porque no viene de esa persona el kiddush, quizás viene de una persona de la Torah que es de... No sé. ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו. עכשיו, esa nueva palabra de Torah también construye nuevos mundos. Porque esa fue la fuerza de la Torah. והן הן השמיים החדשים והארץ החדשה, שמע הכתוב, y eso es lo que dice el versículo. Los cielos nuevos y la tierra nueva, y todo eso se construye por medio de los Hidushei Torah de nuestro estudio. ¿Sabe qué escuché? Yo escuché. Usted está hablando de nuestros padres, ¿no? Abraham vino. ¿No? ¿Por qué Pirkei Avot dice la senda de nuestros padres? Y entonces incluye a Rabbi Hanina, a todos. ¿Por qué el Pirkei Avot se llama Pirkei Avot? Hay muchos motivos. ¿Sabes? ¿Por qué se llama Avot? Porque todas las enseñanzas del Pirkei Avot son los padres de las enseñanzas de la moral y de la ética de Am Israel. Esa es una idea. Otra es de que toda la enseñanza del Pirkei Avot se va desarrollando de padre a hijo y de hijo a padre, que él es padre de su hijo y así sucesivamente. Sí, es toda una cadena de padre hacia su hijo y del hijo que se vuelve padre de su hijo y así sucesivamente. Entonces por eso se llamó Pirkei Avot, y la palabra padre también es base, ¿sí? Es la base realmente de la Torah, de la moral del pueblo de Israel. Yo, Atkan, Nefesh HaChaim. Píldora de Pirkei Avot. Shemirat HaLashon. Shara Zechira. Perek Yud Gimel. ומה טוב ונכון לפני כמו ששמעתי. Y qué bueno y correcto es comportarse como yo escuché. שחכם אחד יעץ לאוהבו, que un jajam le recomendó a su amado שלא יעמוד בשום פעם בקיץ בשבת קודש אחר סעודה שלישית סמוך לבית הכנסת ולבית המדרש לספר לאחד איזה דבר מה. dice Hafetz Chaim, no, esta es mía. Todavía no me la aprendí de memoria. Se sabe de memoria. Es una memoria, ojalá. No, por la duda. No. Un jajam, él cuenta de que una vez el Hafetz Chaim, un jajam le enseñó, le recomendó algo muy interesante. ¿Sí? Sí, le dijo, yo una vez le dije a una persona, a un compañero mío, de que en verano los Shabbatot son largos. Y que ellos acostumbraban a hacer Seudah Shlishit un poco más temprano y luego les quedaba tiempo hasta que termina Shabbat. ¿Cómo se llena el tiempo cuando hay tiempo de sobra? ¿Qué se hace? Si no se puede comer la cuarta comida, hay que estudiar. O dormir. Ya fe. Se estudia, se canta. Hay muchas buenas cosas que hacer, pero hay también de las otras. Por ejemplo, que se reúna un grupo de gente cerca del Bet HaKnesset o del Bet HaMidrash y que cada uno le empiece a contar a su compañero, ¿sí? Que dijo que dijo Bibi, que dijo tramposo, que dijo que dijo el otro, ¿Najón? Tramposo. ¿Eh? Tramposo.
Me suena muy familiar. ¿Qué? En Brasil hay muchos. Ah. No, pero hay uno que es el más grande de todos. Allá. Entonces, Filo así se llama. Filo así se llama. cada uno tiene su nombre como ayer se lo puso. Privado. Najón. Entonces, hay dos personas que están platicando de una cosa y de la otra. Y ustedes saben que hay una midá muy peligrosa que se llama, a ver, busque la traducción en el Google, Sakranut. Sakran. No Shakran, Sakran. Yo sabía, pero se me olvidando por culpa de este. Sakran. Curioso, ya fe. Curioso. Con la cabo. Curiosito. Sí. ¿Conocen a los curiosos? Yo soy curiosito. ¿Ah? A los chupas, ¿no? Yo soy curioso. Yo soy muy curioso. Ajá. Qué pena. Ni Sakran. Está escrito en algún lado, no recuerdo en dónde y cuánto tiempo, pero el Rav Tzvi Yehuda Kook, Zecher Tzadik Libraja, dijo que trabajó, no sé, como decenas de años para lograr controlar Midat Ashakranut, para poder controlar su curiosidad negativa. No, la negativa no, esa no. Por eso digo positiva negativa. No, la positiva, yo soy curioso. Yo no quiero saber qué hizo usted, yo quiero saber qué sabe No, usted. pero uno quiere saber, sí, qué dice el celular y qué dice el internet y qué dice esto, que entonces eso es curiosidad. Si uno es curiosidad, ¿qué dijo el Hafetz Haim? ¿Qué dijo el Rambam? ¿Qué dijo Rashi? ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Esa es buena curiosidad. La curiosidad mató al gato. ¿Sí? ¿El gato es curioso? Sí. Por eso se mete en los tachos de basura, a ver qué hay. Top, Axel. El gato mató la curiosidad al gato. ¿Quién mató a quién? ¿El gato a la curiosidad o la curiosidad al gato? Top, no me llame. Top, Axel, entonces, queda ahí un tiempo después del Sudash Lishit hasta Arvit de Motzei Shabbat. Y dos personas empiezan a hablar de esto y del otro. Y por supuesto que ahí por ahí pasa el tercero y dice, suena interesante lo que están hablando. No sé qué se habla. O sea, entonces entra el tercero y no hay tercero sin cuarto y no hay cuarto sin quinto y después se vuelven, ¿cómo se dice? Un equipo. Un equipo. Sí, hasta que se vuelven un grupo grande. Y como van, cada uno quiere contar sus novedades, sus hidushim. No exactamente hidushim de Torah, sino hidushim generales. וכל אחד מספר ענייניו, sus asuntos, sus misjorav, שהיה לו בשבוע הבא, de los negocios y de esto y de lo otro, ואי אפשר שלא יבוא על ידי זה ללשון הרע וליצנות. Y no es posible que hablando de esas cosas no lleguen al final a hablar la Shon Hara y de frivolidades, etc. Y todo eso empezó con el primero, que empezó a hablar y llamó a su compañero, mira, tengo algo interesante que contarte. Por eso el que es jajam, sus ojos están en su cabeza y sabe de que mejor no meterse con esa gente. Y la persona que actuó indebidamente en estas cosas y le provocó a otros pecar en esto, y quiere hacer tikkun de su nefesh, de su alma, y adua ma shamru chazal, dijeron jajamim en el midrash. Atzadikim, escuchen bien. Una persona pecó en algo en su vida y no sabe cómo corregirlo. Más o menos, él ya hizo teshuvah, ya se arrepintió, pero él quiere encontrar una forma para darle la corrección a eso en lo que actuó mal. Entonces, ¿saben lo que hacen los tzadikim? Los tzadikim, beotodavar shechotim, bo mitratzim. Con lo mismo que provocaron el pecado, utilizan la misma estrategia para mitzvah. Macabana.
Si yo antes reunía a la gente para hablar con ellos la Lashon Hara, ahora los voy a reunir ¿para qué? Para un shiur de Torah. Yo voy a abrir en mi casa o en la sinagoga un shiur diario, o en la hora entre Seudah Shlishit y Arvit, un shiur de Hafetz Haim, un shiur de Humash, un shiur de Halajá, lo mencioné. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás reparando lo que actuaste de manera indebida, y exactamente lo mismo estás haciendo, pero para el lado del bien. Al que, por eso, entonces lo primero que van es surmerra, apartarte del mal. Aléjate de esa gente. ¿Sí? Aléjate de, ¿cómo era? ¿Cómo decía el chavo? De los chusmas. Aléjate de los chusmas. No te juntes con esa chusma. Ya fe. Muy bien. Ya fe. Entonces, en eso hay que hacerle caso al chavo. Nada más. Ya fe. Allá. Negativo. Shayalo Adata, para ir en contra de la naturaleza que tenía anteriormente. Como se cataba Shla Remes desde mi pasuk, como el Shla Kadosh, Shnei Luchot Abrit, escribió respecto al pasuk que leímos hace 2 semanas: Lo telech rachil be'amecha, no vayas con chismería en tu pueblo. Sheperushó atar rachil atzatcha shelo telech be'amecha. לא תלך רכיל בעמך שפירושו אתה רכיל עצתך שלא תלך בעמך. זאת אומרת, tú que eres רכיל, tú que eres chismoso y hablas cosas, עצתך, ¿qué? Tu consejo para ti es שלא תלך בעמך, que no vayas con tu pueblo. זאת אומרת, si tú eres una persona que tienes esa problemática que te gustan los chismes, פשוט מאוד, tienes que ser solitario. No te juntes con la gente. ¿Sí? Eso es el apartarte del mar. Y también que por medio de su palabra pueda darle méritos al público, acercarlos y incitarlos a la Torah y las mitzvot, y traer shalom entre la persona y su compañero. Entonces, esa es la enseñanza. Primeramente hay que alejarse de reuniones nefastas, negativas, y si ya lo hiciste, entonces para corregirlo trata de organizar reuniones de mitzvah. Adka. ¿Qué quieres preguntar? Sí, preguntar qué era chisme. ¿Qué significa chisme? Chisme. A ver, ¿quién le explica lo que es un chisme? ¿Ah? ¿La qué? ¿La foca? ¿Cómo? ¿Fofoca? No, no pueden hablar. Es una foca que